11 fracturas son las que se suman al nivel de dificultad que está empezando a enfrentar Jorge Martín, en donde, según parece, en el papel aún debe defender el título de este año. Yo creo, gente, que está más que claro que es muy difícil por parte de Jorge Martín que siquiera podamos llegar a hacernos una idea clara y sensata de que él a estas alturas ya esté siquiera viéndose en la posición de defender precisamente el título de este año. Francamente, estoy muy de acuerdo con las declaraciones de Fabio Di Giannantonio algunas horas ya atrás después de lo ocurrido en Lusail, Qatar. Él decía que el mayor de los triunfos o la gran gloria del día de ayer domingo en el circuito de Lusail, Qatar, era precisamente identificar que lo más importante es el hecho de saber que Jorge Martín se encuentra con vida, que está bien, y que más allá de llegar a considerar que tiene 11 fracturas y que a eso le llegamos a sumar un neumotórax, pues son cuestiones muy complicadas. Lo de Jorge Martín me parece lamentable y también he visto la necesidad de sustentarlo en la primera línea, porque más allá de lo que pasara con Marc Márquez, Maverick Viñales, etcétera, etcétera, siento que primeramente tenemos que tener un sentido humano y básicamente siempre tenemos que enviar las mejores energías para su familia, para su madre, quien estuvo muy preocupada luego de lo acontecido en la curva 13 cuando ve a su hijo deslizarse por la pista y muy de cerca ver cómo la llanta o parte de la estructura de la Ducati de Fabio Di Giannantonio logra maltratar la integridad de Jorge Martín. Entonces, esto me impacta por el hecho de que es un ser humano expuesto a unas condiciones extremas, por decirlo así. Para mí uno de los deportes más riesgosos, pero de igual manera es uno de los deportes para mí que cubre muchas emociones, que muchos de nosotros como fanáticos y desde luego también como personas que ponemos en práctica muchas veces este mismo deporte, pues estamos ahí porque lo sentimos, porque nuestros latidos de corazón están muy conectados con todas esas sensaciones mágicas que hay detrás de este deporte, pero que indudablemente nunca descartamos el hecho de estar comprometidos, de estar expuestos a este tipo de eventos y situaciones. Esta es la razón por la cual tengo presente el hecho de que Jorge Martín para mí abre la ventana de muchos capítulos, secuencias, dramas, etcétera, etcétera, que se vinieron dando aquí en Lusail, Qatar y que desde luego fueron acontecimientos algunos sorpresivos, otros tal vez que ya se esperaban, pero que de igual manera todo queda a entera satisfacción luego de enterarnos que Jorge Martín, afortunadamente, se encuentra más estabilizado. No voy a decir hipócritamente que bien porque, hombre, o sea, estamos hablando de 11 fracturas que se agregan al inventario de dramas y de incomodidades para el piloto que precisamente ha tenido un trayecto bastante difícil esta nueva temporada y que la verdad, sinceramente, ya podríamos echarle por tierra, descartarlo, no forzarlo, no exigirle cuando todos somos conscientes de que definitivamente él ya está fuera de este mundial. Por lo pronto, estar pendientes de su estado de salud, de su evolución, de su reintegración con el equipo de Aprilia, las novedades que se vayan dando, pero indudablemente ya está más que claro que la idea ahora es enfocarnos en que Jorge Martín se recupere, que pues desde luego supere todos estos capítulos dramáticos y que se encuentre mucho más fortalecido y que ojalá tengamos Jorge Martín para rato y de pronto que esto nos sirva como un precedente o un aliciente para que él decida abandonar este maravilloso deporte. Bueno, por otra parte, felicitar a Marc Márquez por sus 114 podios, igualando la marca de Jorge Lorenzo, también piloto español, y desde luego pues la idea es siempre estar al pendiente de las cosas que logra este maravilloso piloto. Marc Márquez con esto una vez más se consagra, pues digamos en la historia de este deporte, mostrando que desde luego es un piloto de alto calibre, un piloto que sin duda alguna tiene unos trazados potentes, un dominio con esta nueva Ducati y desde luego que cada vez es más difícil tratar de batir a un Marc Márquez que se adaptó perfectamente a la Ducati. Esto era un proceso al que se había sometido el año pasado, en este ya está reafirmando todo lo aprendido y desde luego demostrando que ese fortalecimiento transicional percibido allí en Gresini Racing le ha servido ahora que se consolida como piloto oficial de Ducati. Lo más especial para destacar en este sentido de Marc Márquez, aparte de algunos rumores que se fueron sumando, es el hecho de que precisamente algunas personas decían que Marc Márquez trató de planificar esta carrera, ya que básicamente dicen algunas personas que inclusive estuvo a las madrugadas tratando de ver qué tácticas usaba y cuál era la mejor manera de interpretar la ejecución de su pilotaje y de esta manera tratar de garantizar el quedarse con el Gran Premio de Lusail, Qatar. En caso de que este rumor fuera cierto, no me sorprendería, ya que Marc Márquez estaba plenamente consciente de que habían varios pilotos que desde luego podrían por ahí darle algunos picotazos y ser bastante incisivos con el hecho de querer pues ponerle las cosas muy difíciles en el circuito de Lusail y desde luego pues el que Marc Márquez se hubiese interesado por reconocer que este no es uno de sus circuitos más óptimos para su desempeño, para su estilo de pilotaje, aún así hay que reconocer y darle el mérito, el enhorabuena para Marc Márquez por haber demostrado lo que es, por haber reconocido con humildad que desde luego tiene ciertas falencias o por no decirlo así dentro de su percepción, grandes falencias para la ejecución de pilotaje en este circuito, pero que aún así trató de aprovechar todas las circunstancias que tenía y de esta manera pues lograr quedarse con el Gran Premio del circuito de Lusail, Qatar. Una de las cosas más intrigantes para mí fue cuando vi que Marc Márquez estaba teniendo dos vueltas supremamente rápidas ya tratando de cerrar la última fase o el último ciclo de la gran carrera. Esto más o menos lo estoy hablando en promedio cuando faltaban 4 carreras, ¿sí?, para terminar el Gran Premio, en donde pudimos ver registros bastante veloces por parte de Marc Márquez teniendo vueltas muy rápidas y esto desde luego pues también tratando de elevar mucho más la consigna de querer separarse de un Maverick Viñales que también estaba insaciable. Y de hecho, para allá voy.
Antes de pasar al capítulo de Maverick Viñales, y que de hecho estoy muy contento por lo que logró, a pesar de que, en consecuencia, luego hubieron novedades que nos amargaron un poco el rato, lo que sí es cierto es que eso no quita el gran mérito que tuvo Maverick Viñales. Para terminar lo de Marc Márquez y desde luego cerrar los elogios para este piloto, es el hecho de reconocerle a él mismo que, no siendo una pista particularmente adecuada para él, y sabiendo todos que sus perfiles más que todo se proyectan hacia derecha, efectivamente, como lo decía uno de los miembros del staff de Gresini Racing, Marc Márquez ha mejorado mucho su técnica para hacer su corte en la trazada de curvas a derecha, y que esto lo hace incluso mucho más completo como piloto, y que lógicamente esto aumenta la dificultad para querer batirlo. Con lo de hoy, Marc Márquez prácticamente logra esa absolución por el pecado impuesto por él mismo, una vez que se fue arrastrando en el circuito de Austin, perdiendo precisamente la oportunidad también de quedarse con el Gran Premio de Austin, Texas. Y bueno, pues aquí se reivindica, reafirma que desde luego es ese piloto que prácticamente casi que es infranqueable, va a dejar el listón muy difícil para los demás pilotos que quieran batirle. Ahora sí pasamos a Maverick Viñales. Bueno, Maverick Viñales es un piloto que, al igual que yo, pues me contagia de todas sus sensaciones, de sus emociones, de todo lo visto por parte de Maverick Viñales en lo ocurrido aquí. Me dejó contagiar, ¿no? Y básicamente lo digo porque Maverick Viñales fue uno de esos pilotos que precisamente sorprendió, pero no solo me sorprendió a mí, es que inclusive sorprendió al mismísimo Marc Márquez. Y estas fueron unas de sus palabras más sensatas, consideraría yo que sí fueron muy sinceras, porque lo que hablaron confidencialmente entre Maverick Viñales y Marc Márquez una vez que estaban allí, previo a recibir los premios y estar en el podio, con la celebración y demás, y bueno, todo este conglomerado de cosas que se van ejecutando dentro del protocolo, notamos que Marc Márquez precisamente admiraba mucho el hecho de ver a Maverick Viñales en ese podio, y también desde luego intercambiaron algunas palabras sustentando que estaban manejando velocidades cercanas al 1.52.5, 1.52.7, 1.52.8. Entonces digamos que son velocidades bastante considerables teniendo presente el circuito de Lusail, Qatar. Que es decepcionante para mí ver el hecho de que Maverick Viñales se ha visto separado de la gloria en el evento de tener que considerar 1.320 euros para interponer un recurso de apelación contra el cuerpo colegiado arbitral o de comisarios, en donde dictan sentencia en contra de Maverick Viñales al interpretar y basarse de manera exegética, de acuerdo a la norma y el articulado, donde sus aspectos técnicos definen que 1.80 bares de presión era lo que tenía que conservar Maverick Viñales en el 60% de la carrera. Perfecto. Aquí se da un problema. Personalmente se me hace absurda, no sé si la sanción o el hecho de inventar esta norma, porque habría que hacer un análisis o tenazas precisamente sobre esta norma de las presiones de los neumáticos, y tal vez sería ese el siguiente video para sustentarlo aquí con todos ustedes. Francamente, esto no impide que yo hubiese disfrutado de esta gran carrera, a excepción de lo que pasó con Jorge Martín, por el hecho de que Maverick Viñales demostró que con esta RC16 se reafirma lo que yo estaba sustentando en el video anterior, donde les decía que esta RC16 es como un muscle, o un carro musculoso, o un auto musculoso, o un coche musculoso, como lo quieran definir. El punto es que aquí el problema está en el dominio, en el manejo de esa misma bestia, de ese potro, de ese pura sangre que está manejando Maverick Viñales. Y es que el motor en sí es muy potente, pero como lo decía precisamente Pecco Bagnaia, también hablando confidencialmente con Maverick Viñales y Marc Márquez, estaban los tres ahí antes del podio y tenían esta conversación donde tanto Pecco Bagnaia como Marc Márquez coincidían en consentir el hecho de que la RC16 tiene un tiempo de respuesta en velocidad muy bueno y no tiene nada que envidiarle a la Ducati. El problema es precisamente las turbulencias ejercidas por esas vibraciones que precisamente Pecco Bagnaia identificó yendo detrás de Maverick Viñales. Recordemos que Pecco Bagnaia en algún momento se acercó más o menos a unas 300 milésimas de distancia de Maverick Viñales. Tal vez en ese momento, ya para finalizar la carrera, fue donde Pecco Bagnaia se dio cuenta de esas falencias que presenta la RC16 de KTM. Pero aún así, montándole, dominándola, estaba un Maverick Viñales insaciable también, un Maverick Viñales con un apetito enorme, con ganas de quedarse con la gloria de ese título. Y bueno, lamentablemente, pues como lo afirma el mismo Maverick Viñales, también confirmando lo que hablamos en el anterior video, es una motocicleta que al tener tanta potencia tienen que descubrir una fórmula mucho más precisa para lograr domarla un poco más en los trazados, ya que es un poco difícil lograr el giro en esta motocicleta porque se ve que todavía hay demasiada liberación de energía precisamente provocada por su motor, pero entonces necesitamos hacerla más dócil para poder tener un mejor trazado en curva, que eso fue precisamente lo que le hizo falta a Maverick. Hubo momentos en los que se veía que Maverick Viñales estaba luchando demasiado con la motocicleta para poder sostenerse en ese trazado de curva y no permitir que se abriera un hueco para que Pecco Bagnaia precisamente también le rebasara y tuviera muy cómodo ese trazado. Y esto lo digo porque ya de por sí había sido complicado para Maverick Viñales asimilar el hecho de ver a Marc Márquez, ¿sí? Pues cómo le rebasaba en la curva 6 y luego pues finalmente tener que conformarse con la segunda posición y estar muy pendiente de Pecco Bagnaia, porque al final el gap de diferencia, la distancia que se manejaba era en promedio entre 700 milésimas, medio segundo, ¿sí? Entonces digamos que aún así él era consciente de que Pecco Bagnaia estaba cerca. No es sino hasta ya al final que Pecco Bagnaia empieza a administrar mejor sus neumáticos para poder terminar bien la carrera y evitar precisamente los líos en los que se vio inmerso Maverick Viñales. Con esta gesta, Maverick Viñales demuestra una vez más que lo que yo he pensado siempre ha estado ahí, y es que es un piloto muy talentoso y para mí personalmente, lo digo aquí abiertamente, desde luego dispuesto a recibir críticas y tal vez burlas y demás, pero es lo que pienso y siento, ¿sí?
Para mí, personalmente, Maverick Viñales lo que necesita es circunstancias favorables, desde luego más desarrollo en la moto, más garantías, más evolución. Y pues desde luego desde el plano emocional del mismo Maverick Viñales es pues también que él esté muy concentrado, que se encuentre perfectamente despejado de cualquier tipo de problemáticas y demás, para que tenga la oportunidad de competir contra ese Marc Márquez óptimo e imbatible. Personalmente creería que es de esos pilotos que podría batir a Marc Márquez, personalmente. Que ahorita tiene la RC16 y que están todavía en desarrollo y que hay cosas todavía por adaptar, sí. Pero esa es precisamente la virtud que tiene Maverick Viñales, que lo hace diferente de Pecco Bagnaia, que lo hace diferente de Franco Morbidelli, sin negar el hecho que tanto Pecco Bagnaia como Franco Morbidelli son excelentes pilotos. Pero sinceramente, con lo visto, y no ahora, también en las campañas que tuvo Maverick Viñales con Suzuki, con Yamaha, etcétera, etcétera, fueron muy buenas, fueron muy exquisitas y esto se vio hoy. Entonces, son cosas a considerar. Hay otro detalle extra muy curioso que también permitió que Maverick Viñales pudiese tener ese ritmo de carrera que empleaba. Y es que Maverick Viñales, recordemos, estuvo un tiempo viviendo en Qatar. Entonces practicó muchas veces ahí en Lusail, Qatar, en este circuito. Y desde luego conoce muy bien la pista. Esto también le permitió precisamente tener esa ventaja e igualar un poco las cosas, ya que, pues, por un lado tenemos a un Marc Márquez dotado ya de las mejores circunstancias posibles para él. Por otro lado, pues a un Maverick Viñales que con los recursos que cuenta y con la progresión que se va dando, pues también está ahí poco a poco emparejando las cosas. Falta ver si puede reafirmar lo visto aquí en Qatar, pues ahora verlo allá en Jerez, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa ahora y esperemos que así se dé. Queda en manos del Cuerpo de Dirección Deportiva de KTM si desean instaurar algún tipo de recurso, apelación, pues para defender los intereses tanto de Maverick Viñales como de ellos mismos como escuadra. Sin embargo, pues eso depende enteramente de ellos y pues finalmente ver qué se puede dar en los siguientes días, qué se puede lograr, ¿no? Personalmente yo estoy muy de acuerdo con la postura de Maverick Viñales al declarar que eso no le va a quitar la gloria, la honra de haber hecho esa hazaña con una RC16 que venía siendo un problema, una piedra en el zapato tanto para él como para Enea Bastianini, como para el mismo Pedro Acosta, para Brad Binder, que son especialmente estos dos últimos, tanto Pedro Acosta como Brad Binder, ya pilotos un poco más consolidados que tenían, se supone, la moto por la mano, pero al final siempre se han visto con la dificultad de tener esos problemas presentes y pues eso a Maverick nadie se lo va a quitar, es su gran mérito, es lo que logró, es el que se mostrara consistente, competitivo, agresivo, muy salvaje en la pista, muy desatado, muy endemoniado, al igual que Marc Márquez. Y pues de verdad que cuando yo escucho que Marc Márquez, bueno, esto sí lo quiero decir muy a criterio personal y porque tengo la sensación de que Marc Márquez, en serio, fue muy sincero cuando dijo que le tomó por sorpresa ver a Maverick Viñales ahí. Más allá de lo que muchas personas dicen, que el cachondeo, que esto de, bueno, molestar un poco, ¿no? Con ciertos comentarios, animar el ambiente dentro de este universo del deporte con las motocicletas, consideraría yo que lo de Maverick Viñales cuando Marc Márquez se acerca para mí sí es ciertamente una observación, más que el hecho de que Marc Márquez dijera con malicia querer tirarle un palo a Maverick Viñales, porque pues bueno, todos sabemos las diferencias, ciertamente las ciertas tensiones creadas más que todo por los medios y algunas veces, bueno, sí, entre ellos actitudinalmente se ve, pero creería que esta vez Marc Márquez fue más que todo observador, hizo una observación reconociendo desde luego el buen desempeño de Maverick Viñales y uno lo nota porque uno se da cuenta en el estilo de pilotaje que tiene Marc Márquez cuando él está jugando y cuando no. A Marc Márquez nadie le tuvo que preguntar, ¿sí?, lo de Maverick Viñales, es que él solito se acercó donde Maverick Viñales y mencionó que estaba sorprendido por lo que vio, ya que según él pues sí llegaba a pensar que fuese Pedro Acosta, pero no por esa malicia o esa doble intención de darle un palo a él como muchas veces se sustenta. Yo creería que esto más bien tiene que ver con el hecho de que así como yo me vi sorprendido, sé que ciertamente y de manera auténtica Marc Márquez siente la confianza de expresarlo porque no llegaba a esperar que Maverick Viñales tuviera digamos que un nivel de progresión tan repentino, un nivel de progresión tan veloz, ¿sí?, así como se vio de veloz delante de él mismo. O sea, es que Marc Márquez va aquí y de repente como que me pasa una bala naranja así. ¿De qué se trata esto, no? ¿Qué chiste me estás contando? O sea, esas son las cosas que yo digo. Entonces, el estar pensando tanto en Pecco Bagnaia y en Franco Morbidelli no le permitió procesar la idea de que Maverick Viñales se ha estado nutriendo estas fechas pasadas y que iba a tener ese avance tan temprano. Ahí es a donde yo quiero coincidir con una intención genuina y real de Marc Márquez, que es muy diferente de lo que pasó con Franco Morbidelli. ¿Por qué digo esto? Porque con Franco Morbidelli él lo expresó precisamente en un idioma más universal, es decir, en el castellano él se expresó perfecto, diciendo inclusive con una sonrisa que, para ser franco, dijo: seré sincero. Lo de Franco Morbidelli no me preocupaba, ¿sí? No notó él ningún tipo de preocupación con Franco Morbidelli. Y él entonces estaba manifestando sin el ánimo de quererse ver ególatra frente a la prensa, frente a los medios, frente a la gente, frente a su fanaticada, como alguien que está de sobrado, está de cancherito, no. Lo dijo porque sintió que podía lograr lo que estaba planeando con Franco Morbidelli. Esto, gente, recordemos que sucede porque los mismos pilotos no solo se conocen a sí mismos, sino que los pilotos también llegan a conocer, mientras están en esos ritmos de carrera, esas velocidades, en esas circunstancias, llegan a conocer el estilo de pilotaje de los demás pilotos. Algunas cosas se les queda y empiezan a entender cómo va su rival delante o cómo va su rival detrás, ¿sí? Entonces eso se queda inmerso en nuestro subconsciente y es una forma de medir los rivales. Es por eso mismo y a razón propia que puedo sustentar que no es igual
en cuanto se expresa con Maverick Viñales. ¿Por qué? Porque a él no le interesó decirlo en un idioma o de manera universal, sino que personalmente se acercó a él en ese idioma más exclusivo, en ese catalán, ¿sí? A hacerlo más confidencial con él, diciéndole que realmente le había sorprendido, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues desde luego reconoce el nivel de progreso y el hecho de que Maverick Viñales no lleva mucho con KTM y con el equipo Tectoa, y como quiera que sea, ahí está, ¿sí? Entonces esto sí es muy valioso, el reconocimiento que obtiene Maverick Viñales por parte del mejor piloto en estos momentos o en la actualidad, y adicional pues la gesta lograda por él mismo, donde puso a temblar por unos instantes al mismísimo Marc Márquez, que ha estado supremamente desatado. Al igual que Pedro Acosta, yo también uno a la postura crítica de lo patéticas y absurdas de estas reglas de la presión, porque sí, suelen ser un desastre para haberle quitado ese mérito a Maverick, en el sentido de que Pedro Acosta sustenta de que existen muchas circunstancias y variables para hacer que la goma o el neumático tenga un comportamiento anormal y se vaya perdiendo presión. Y es que efectivamente, por ejemplo, Pedro Acosta mencionaba que a veces estas vibraciones, otras veces el sobrecalentamiento del disco, entre otros factores, especialmente en la llanta delantera, hacen que posiblemente muchas de estas cuestiones logren provocar que se pierdan esas presiones, pero que eso es algo absolutamente involuntario del piloto, ya que el piloto tiene que enfocarse en ganar, tiene que enfocarse en ser competitivo, y es que precisamente eso era lo que decía Pedro Acosta, y estoy muy de acuerdo con él. Hay otra premisa sobre la cual fluyen todos los argumentos del tiburón de Mazarrón, y es lo siguiente: ¿cómo es posible que ahora estemos castigando a un piloto por tratar de ser rápido? Es que si tenemos presente la situación de Marc Márquez, recordemos que Marc Márquez se puede dar ese lujo, de cierta manera, de permitir que le rebasen un poco por el hecho de que sabe que tiene una moto muy óptima para él poder ver hasta dónde puede permitir que eso suceda. Pero en cambio, su compañero Maverick Viñales, como él sustentaba, no tiene esas opciones, ya que él va a ciegas tratando de entender mucho más de la moto, tratando de mejorar esos ritmos de carrera y tratando de acoplarse precisamente al comportamiento mismo de la moto. Entonces, son situaciones totalmente distintas, y es verdad lo que dice Pedro Acosta. Entonces, ¿cómo podemos condenar este acto así? Para concluir este rollo y este drama, pues que sirvió como que se nos presentó como una novedad en lo ocurrido luego de lo espectacular que fue la presentación de Maverick Viñales, nos queda mencionar que sinceramente sí es muy absurdo emplear una sanción de 16 segundos, ¿sí? A partir de la línea, para los pilotos. O sea, si vamos a seguir contando con esta regla tan absurda, que de por sí lo es, que ya veremos en teoría por qué es que ven tan necesaria implementarla, pues por lo menos ahora mismo, de una manera más superficial, podríamos decir que mínimamente debiera reducirse ese grado de penalización. O sea, es que es bien diferente ver a Maverick Viñales allá en la 14ª posición, creo, si no estoy mal, pero creo que fue en la 14ª posición, a ver a Maverick Viñales en la 3ª posición, por ejemplo. O sea, digo, que si lo habrían de sancionar, bueno, que fuese una posición, pero, o sea, vamos, es que aparte es ofensiva la manera en cómo van degradando el mérito de Maverick Viñales, lanzándolo no una posición detrás, y de pronto de esta manera logran dar, como quien dice, una lección de castigo para el piloto, sí, de cierta manera, que más allá de darle una lección de castigo al piloto es al cuerpo técnico, que precisamente está al pendiente de la motocicleta, porque al final son los ingenieros los que en esa parte técnica y mecánica tienen que estar pendientes de la motocicleta y de este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que sí roza lo absurdo también. No sé qué es peor, si la norma en sí o la sanción de esa norma. Entonces, realmente que sí hay muchas cuestiones a considerar, y creería que ahí está la carne sobre el asador para hablar sobre este tipo de polémica. En mi opinión, si me preguntan que me vea muy sorprendido por lo que logró Maverick Viñales, no. Yo realmente no. Yo me siento contento por saber que pude reafirmar lo que había dicho en el anterior video, que había que tener cuidado con Maverick Viñales, con lo que ya estaba mostrando, ¿sí? De hecho, en los practice, en el anterior evento que fueron en Austin, Texas, me pude dar cuenta de los buenos tiempos que de cierta manera estaba haciendo Maverick y de la forma en que se estaba adaptando. Llegué a tener la sospecha de que aquí iba a ser mejor, pues considerando el factor de que Maverick Viñales esta pista la conoce muy bien. Adicional, pues ese buen desempeño que ya iba mostrando en los practice de la edición pasada del evento en Estados Unidos, por lo propiamente visto en la sprint, la manera en cómo se sostuvo, pues desgraciadamente cometió el error de elegir un neumático blando, sino muy posiblemente les cuento que estuviésemos hablando de un Maverick Viñales que hubiese conquistado la sprint. De esto no tengo la menor duda, porque ya se supo que su elección fue pues equivocada, pero al derretirse como una vela, no me quedé yo con la sensación de que Maverick Viñales estuviera haciendo las cosas mal, simplemente fue un error de elección. Finalmente, pues esto se vio muy contrastado y pudimos confrontar esa idea, esa teoría, una vez que pudimos ver a Maverick Viñales desatado en la carrera larga, porque ahí sí eligió ese neumático medio, ese neumático que prácticamente le iba a dar más prolongación, y que bueno, al final pues ya el desenlace lo tenemos claro. Quiero rápidamente mencionar algo sobre Pecco Bagnaia que me pareció interesante y que precisamente era algo que también estaba mencionando en el anterior video. Yo les decía que quería ver a Pecco Bagnaia en las mismas de Marc Márquez, y para mí personalmente lo logró. Tanto así que al final, fíjense, incluida la sanción de Maverick Viñales, lo subimos a 2ª posición, o sea que logró demostrar que también es un piloto de actuaciones heroicas, de actuaciones que pues son muy propias y exquisitas de esos pilotos que los tenemos ahí en la línea de la excelencia y más. Entonces, para mí no tengo dudas, y con esto definitivamente me queda más que claro, que si en algún momento llega a haber un piloto que pueda ponerle las cosas complicadas teniendo presente las circunstancias que les favorecen, es Pecco Bagnaia frente a Marc Márquez. Me
gustaría poder decir lo propio de Maverick Viñales, pero es que él está en unas circunstancias muy distintas a la de estos dos pilotos, ¿sí? Inclusive muy diferentes, no solamente a las de Marc Márquez y Pecco Bagnaia, sino también a las de Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli y el mismísimo Alex Márquez. A mí personalmente, a pesar de que Pecco Bagnaia no estaba muy contento, es normal, es su gen competitivo, eso es normal, pues no estaba contento porque obviamente no pudo ganarle a Marc Márquez. Ahora, si nos basamos en el contexto técnico, lo vemos en segunda posición. Ya saben por qué lo estoy diciendo tan fastidiado. Pero bueno, el punto es que aún así Pecco Bagnaia logra tener un resultado de podio, que logra situarse ahí delante a sumar una buena cantidad de puntos y que esto sirva para él seguir adaptándose y empeñándose en una mejor labor para construir, para mejorar, para seguir desarrollándose junto con la moto y en cualquier momento, pues por qué no verlo sorprender a Marc Márquez en cualquier momento. Entonces el campeonato sigue siendo largo, esto para mí todavía apenas empieza y pues desde luego una enhorabuena también para Pecco Bagnaia por lo logrado, por sumar otro podio a su vitrina y bueno, finalmente de eso es de lo que se trata, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es que recordemos que Pecco parte desde la 11ª posición, o sea, y empieza poco a poco a rebasar. Entonces empieza a rebasar a pilotos como Pedro Acosta, ¿sí? Como el mismísimo Ayogura, a Fabio Quartararo, a Alex Márquez, a Di Giannantonio, pues también. Lo que es Alex Márquez y Di Giannantonio, pues bueno, ya sabemos por qué es, ya hablamos de eso, pero pues eso no quita que tenga el mérito también de haber pasado a Fermín Aldeguer, a Johan Zarco, al mismísimo Bezzecchi, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, y bueno, finalmente al que más se le antojó complicado, que de hecho tuvo una lucha, una disputa muy buena, muy entretenida, que fue al mismísimo Franco Morbidelli. Entonces, el que Pecco haya logrado eso tiene mucho mérito y por eso es que me quedo satisfecho con la actuación de Pecco Bagnaia y desde luego esto me permite estar tranquilo porque podemos hablar de un piloto que está muy cerca, para mí personalmente, del nivel que tiene Marc Márquez. Bien, rápidamente pasamos a Franco Mórbido. Bueno, lo de Franco Mórbido, más de lo mismo, más sopa de la misma. ¿Cómo la quieren? Ensalada, tal vez una mazamorra dulce, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque Franco Morbidelli es un gran ejemplo de la constancia. De hecho, si tenemos en cuenta los dos pilotos, o sea, del BR46 a Franco Morbidelli y a Fabio Di Giannantonio, desde ya podemos hacernos una idea de que ya hay una separación, ya hay una fractura, ¿sí? Entre estos dos pilotos. ¿En qué sentido? En la diferencia de puntaje. Antes era, digamos que estaban ahí pegaditos los dos pilotos, ¿sí? Y estábamos ya acostumbrados a verles dominar en la zona media de la tabla. Hoy por hoy, pues sí, sigue Fabio Di Giannantonio ahí detrás de Franco Morbidelli, pero ya mucho más separado. Entonces, lo que viene siendo Marc Márquez, Alex Márquez, Pecco Bagnaia y Franco Morbidelli ya hicieron un pelotón aparte, ya se distanciaron por más o menos en promedio unos 30 puntos hacia arriba, teniendo presente la posición de Franco Morbidelli hacia arriba, en la diferencia que sostiene con Di Giannantonio en la clasificación general. Y pues esto nos permite entender que ha sido Franco Morbidelli que de momento entre los dos pilotos del BR46 se ha visto premiado por esa constancia. Y ya precisamente con lo sucedido en Lusail Qatar, pues esto permite que él tenga otro podio, independientemente de que haya quedado en cuarta posición. Entonces, bueno, eso es algo de admirar y destacar en Franco Morbidelli. En cuanto a lo de Alex Márquez, pues, ¿qué les puedo decir? Muy buena la intención de Alex Márquez de ofrecer disculpas por lo ocurrido. Se emocionó demasiado en la carrera larga y, bueno, inmediatamente en la primera curva, ¿sí? Pues colisiona con su hermano. Menos mal que esto no afectó gravemente a Marc Márquez, pero sí que le afectó a él mismo. A Alex Márquez, de ahí en adelante, perdió mucho ritmo de carrera, ya no tenía el mismo control de la situación y fue así que luego, posteriormente, unas vueltas más adelante, pues colisiona precisamente con Fabio Di Giannantonio. Esto desde luego otra vez lo hace perder ritmo, pero lo admirable de Alex Márquez es su actitud de quererse superar, porque 2 veces le ocurre eso, 2 veces se reintegra y en las 2 veces demuestra que quiere dar el mejor de los resultados, porque recordemos que prácticamente tuvo que rebasar a Pedro Acosta, a Fermín Aldeguer, también desde luego a Fabio Quartararo, sí, a Marco Bezzecchi. Entonces digamos que 2 veces le ocurrió y el haber tenido ese espíritu de guerrero, de luchar, ¿sí? Eso es admirable. Entonces, digamos que esa parte sí me pareció muy buena por parte de Alex Márquez. Lo malo, bueno, pues no sucedieron las cosas tal cual él esperaba. Hay rumores de que incluso dicen que él trató de disculparse con Fabio Di Giannantonio. Le dice que no era el momento adecuado, pero luego salen a relucir palabras y declaraciones de Fabio Di Giannantonio donde se genera un poco de escándalo, ciertamente, porque lo que trata de decir es que en ningún momento Alex Márquez tuvo la intención de disculparse con él, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos por dónde van los tiros. Por otra parte, no vamos a descuidar lo que pasó con Johan Zarco. Johan Zarco, independientemente de lo que sea, o bien es cierto hubiese quedado cuarto, o bien es cierto hubiese quedado quinto, dependiendo siempre de la decisión que se hubiese tomado con Maverick Viñales. Finalmente quedó cuarto, y esto para mí es una noticia también muy positiva, muy alentadora, ver a Johan Zarco ahí en el Gran Premio de Lusail Qatar, una Honda, siendo piloto satélite. Pues definitivamente es que está más que claro que Zarco, con todo lo que ya venía demostrando en Tailandia, pero ciertamente más que todo en temas, definitivamente deja claro que es un piloto para ir demostrando lo que vale, y todas las cosas que él viene construyendo junto con la moto están ya dándole ese mérito propio, ese dominio absoluto con la moto, y que tal vez, ¿por qué no soñar en algún momento con verlo en el podio? Bueno, otro piloto a destacar es Ai Ogura, que aunque siga siendo el rookie, por decirlo así, junto con Fermín Aldeguer, que es otro piloto también del que hay que hablar, pues Ai Ogura definitivamente muestra que ese nivel de constancia, esa precisión que tiene, a pesar de
de que pues sí, no lo vamos a ver ahí en el podio, pero su inicio de temporada es para mí una barbaridad. Y desde luego esto no hace más que sumarle en vez de restarle. Caso bien distinto a otros pilotos, desde luego que están mucho más irregulares. Por ejemplo, el caso de Miguel Oliveira, que pues también por falta de fortuna está como está. Pero pues también tenemos ahí a Joan Mir, que pues es un piloto oficial y para mí personalmente pues está vendido como la estrella de HRC y pues es precisamente Zarco el que está dando la cara por la marca, ¿no? Entonces, bueno, eso para tener en cuenta. Entonces, pues lo que podemos percibir de ahí Ogura es todo lo contrario, que siendo una figura que entra a la clase reina de motociclismo como alguien ahí, pues digámoslo así, en un papel más secundario, pues realmente se la cree, él toma ese liderazgo y muestra que está hecho para grandes cosas en esta temporada. Entonces eso es muy bueno, es muy positivo, aparte de que estamos viendo una nacionalidad diferente, algo que hace que varíe dentro del top 10 el verlo, ¿no? Entonces eso para mí es impactante, es muy bueno. A veces nosotros pues antes veíamos más en el top 10 de la clasificación general pilotos españoles, italianos, pero el ver esta variedad, este enriquecimiento hace que desde luego el mérito propio sea para este piloto que está haciendo las cosas muy muy bien. Lo de Fermín Aldeguer, bueno, de Aldeguer quiero rescatar dos cosas: su maravillosa actuación, sí, y que esta vez bueno, creyó en su instinto, afortunadamente no terminó por los suelos, caso bien distinto de lo que ocurrió en el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas, pero aún así, una cosa también importante a destacar de Fermín Aldeguer, más allá de lo demostrado, sí, quedándose prácticamente muy cerca, por decirlo así, de ese podio, porque prácticamente cierra el top 5, quedando detrás de Zarco, pues yo lo que considero es que Aldeguer, para lo tan joven que es y para las cosas que ya está demostrando, también se muestra muy sensato. Lo que yo quiero destacar de Aldeguer también, que me llamó la atención, es que él dice que sí le da un poco de impotencia y frustración el hecho de ver que Maverick hubiese sido sancionado pese a que se esforzó por estar ahí dentro del podio, inclusive de hacer pasar en momentos incómodos a Marc Márquez, porque fueron bastantes vueltas en las que Maverick Viñales le estuvo demostrando a Marc Márquez que él estaba ahí para pelear. Y bueno, de cierta manera también sé que Marc Márquez fue muy astuto y muy inteligente. No vamos a ser aquí tampoco ignorantes e insensatos con nosotros mismos para no comprender que Marc Márquez precisamente también aprovechaba el hecho de tener a Maverick Viñales delante para tener una mejor conservación de los neumáticos, administrar mejor la presión de los mismos y en cualquier momento aprovechar un solo error de Maverick Viñales, que desde luego, pues como les decía antes, en la curva 6 se dio la oportunidad, se abrió mucho y esa fue la ocasión más propicia para que Marc Márquez no tuviera luego líos con Maverick Viñales y tuvieran que estar luchando ya en las instancias finales. Y es que lo aterrador aquí, en donde prácticamente Marc Márquez no hubiese podido rebasar a Maverick Viñales, es que más allá de que en algún momento Maverick Viñales ya quedase descartado, ¿sí?, por este tema técnico, eso no quiere decir que estuviera ahí presente en la carrera para fastidiarle, digamos que el buen curso a Marc Márquez, entendiendo que Marc Márquez tenía una locomotora roja detrás de él, llamada Pecco Bagnaia, que al mínimo error donde Marc Márquez se cayera, por ejemplo, por tener esa batalla con Maverick Viñales, finalmente Pecco Bagnaia era quien se quedaba con el Gran Premio. Entonces ahí es donde la cosa se ponía un poco más pesada. Para finalizar, bueno, un argumento reflexivo, vamos a hacer dos cosas. Voy a hablar de dos cosas, de algo reflexivo y de algo que desde luego fue muy emocionante. Voy a ir primero con lo emocionante para dejar la reflexión al final. Lo emocionante fue, bueno, vamos a hablar de tres cosas por ahí, porque quiero sumar otra que también me pareció muy importante. Bueno, la primera que quiero mencionar es la emocionante. Vamos a hablar de un aspecto emocionante, otro aspecto técnico y analítico y otro aspecto reflexivo, ¿sí? En lo emocionante, también me gustó mucho ver en algún momento esa batalla de los cuatro jinetes del apocalipsis, protagonizada por Marc Márquez, Maverick Viñales, Pecco Bagnaia y finalmente Franco Morbidelli. Ahí, por estar en las primeras posiciones, vimos una batalla espectacular. Ojalá así siempre se estén dando las cosas en MotoGP, entonces creo que eso se me queda grabado en este año y para mí creo que son de los momentos más destacables en lo que se va dando de este nuevo campeonato en MotoGP 2025, el haber visto esta batalla, estos cuatro jinetes del apocalipsis. O sea, fue increíble, fue impactante y ojalá que estas situaciones se repitieran en lo que queda del campeonato, ¿sí? Ver ahí a Marc Márquez disputarse esa primera plaza, esa segunda plaza con Pecco Bagnaia, variarla con Maverick Viñales, por ahí en las trazadas también ver a Franco Morbidelli, entonces eso fue muy bueno. Pasamos a lo técnico analítico. Fabio Quartararo, una enhorabuena, porque si no hubiese quedado desde séptimo, pues finalmente quedaba de octavo, y es una buena clasificación dentro de todo, porque teniendo presente los problemas mecánicos, los problemas técnicos que presenta la M1 de Yamaha, finalmente tanto en la sprint como en la carrera larga de Lusail Qatar, logra una vez más consolidarse dentro de los 10 primeros puestos, teniendo desde luego una presentación decente y demostrando que está hecho para seguir progresando, evolucionando, conocer más la M1 y en algún momento, ¿por qué no?, hacernos soñar con verle en el podio. Este es otro piloto que en cualquier momento nos podría sorprender, ¿sí?, estando dentro del podio, y eso para mí, vuelvo y lo digo, es muy esperanzador. Y bueno, vamos a cerrar este video con lo reflexivo. Lo reflexivo para mí, ¿qué es? Lamento profundamente lo de Jorge Martín, porque para mí es otro piloto que indudablemente me hubiese mucho gustado verlo en algún momento conquistar un podio. No sé si eso vaya a pasar por allá en octubre, en noviembre, ya finalizando el campeonato tal vez. Ojalá que así sea. Pero si no, igualmente dejar esta reflexión, y es la falta de fortuna, ¿no? Veamos la fortuna excesiva que tuvo el mismo Di Giannantonio, el mismo Alex Márquez, ¿sí?, con sus incidentes.
pues no les pasó nada independientemente de lo que ocurriese, porque así como Alex Márquez tuvo 2 incidentes, el primero con su hermano al colisionar en la primera curva nada más salir en la carrera larga, asimismo luego lo vemos colisionar un poco con Dillian Antonio y finalmente todo queda ahí en un discúlpame, lo siento, no pasa nada, seguimos, pasamos de capítulo y qué bueno por ese lado. Y lo mismo Dillian Antonio, o sea, ese suceso que tuvo con Alex Márquez y que pues no se lo esperaba, quedó asustado, quedó como muy desorientado y luego pues mucho más asustado al ver que casi se carga la vida de Jorge Martín y pues por fortuna él no termina cayéndose también. Entonces digamos que eso, y también por ahí Joan Mir alcanza también a colisionar un poco con la moto de Fabio Dillian Antonio. Entonces la moto de Fabio Dillian Antonio realmente estaba ya para llevarla a un desguazadero, o sea, era recoge y recoge piezas por la pista. De hecho hubo momentos en que yo vi que inclusive tanto Maverick Viñales como Marc Márquez tuvieron que esquivar algunas de las piezas que quedaron tiradas en la pista de la moto de Fabio Dillian Antonio. Entonces muy complicado esto, pero en medio de todo la gran fortuna que tuvo tanto Alex Márquez como Dillian Antonio, que tal vez ese exceso de fortuna le hizo falta un poquito de eso, que ellos le hubieran dado un poquito de eso a Jorge Martín. Fíjense, esa es la parte reflexiva de esto. A Jorge Martín le hizo mucha falta lo que a ellos les sobró, pero no solo a ellos. También veamos un caso mucho más complejo que es el de Jack Miller. Jack Miller prácticamente se la pasó en el suelo. Todo el Gran Premio Jack Miller se la pasó en el suelo. Eso era de madrazo en madrazo, por aquí, por allá. Hubiese parecido que estuviera Sub-Zero todo el tiempo haciendo ahí su desliz, congelándole la pista para que se cayera. Y aún así Jack Miller afortunadamente terminó bien y eso es algo que hay que valorar, ¿no? Entonces esa es como la parte reflexiva que dejo y bueno, nos estaremos viendo en una próxima. Vamos a tratar de indagar mucho más sobre todo este tema de las sanciones, de las presiones de neumáticos, qué más podemos extraer de ahí, que yo sé que sí, de hecho yo pudiera ya hablar de esto, pero siento que se me va a alargar mucho el video y no quiero eso. Entonces nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias a todas las personas que se quedan hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. Bye.